Y son preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada y de la otra, y muchas que otra vez hoy como último día estuvieron mandando, y queremos, como decía la oración de la hermana Lilia, ser responsables de todo lo que vamos a contestar y hablar. Y algo que mientras que contestábamos y respondíamos a los interrogantes, Dios nos llevó a ver, está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 19, y dice el versículo 18, ¿no? Éxodo 20, 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual se encontraba Dios, estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis altar de tierra, harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios quería estar cerca. Dios quería manifestarse a su pueblo. Dios le quería hablar, quería contarle todo lo que él lo amaba y por eso lo sacó de ese estado de esclavitud que estaban ahí en Egipto. Y el pueblo le dice, Moisés, nos da miedo. Esos rayos, esos temblores, esa voz fuerte que habla, nos da miedo. Mejor que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Y eso es lo que se aplicó luego cuando hablamos la clase anterior, el sábado pasado, que hizo que los religiosos hablaran en latín y ellos sabían el latín y el resto no entendía nada. Entonces la gente decía, explíquenos ustedes, porque ustedes están más cerca de Dios y Dios les habla a ustedes y ustedes nos explican a nosotros. Lo mismo hizo el pueblo. El pueblo le dijo, Moisés, que te habla a ti y tú nos explicas. Y esto, bajo la oración que hacía Lilia, qué responsabilidad nos da a todos nosotros. Y no estamos dividiendo la responsabilidad, sino que todos tenemos que buscar a Dios. Porque cada pregunta que nos estuvieron haciendo son preguntas que las vamos a ir contestando, pero ¿saben dónde está la respuesta? En la palabra de Dios. Así que es muy importante buscar las escrituras. Y una de las hermanas me preguntó, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Y quién escribió el Pentateuco? Moisés escribió el Pentateuco. Y todo lo que escribió Moisés ahí en el Pentateuco, todo lo que escribió, Dios se lo dijo. Y Moisés escribía. Y todo lo que hoy tenemos es lo que Dios le reveló a través de su espíritu a Moisés. Ahora, cuando nosotros vemos que el pueblo le dice, Moisés habla, después se levantan los de Coré, porque no le gustaba lo que Moisés decía, ¿no? Y dijeron, nos estamos cansando con todas las leyes y con todo lo que tú nos traes. Y Moisés le contestó, miren, yo no tengo la culpa de todo lo que les estoy diciendo. Yo simplemente soy un mensajero. Ustedes diríjanse directamente a Dios. ¿Y saben lo que pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. Porque ninguno de nosotros puede pensar
que somos nosotros los que estamos hablando, sino que es el Espíritu Santo que tiene que hablar a través de nosotros. ¿Y cómo habla el Espíritu Santo? A través de las Escrituras. Entonces, nada de lo que estemos hablando, nada de lo que estemos estudiando, tiene que estar fuera de las Escrituras. Necesitamos, hoy más que nunca, meternos en ella para entender lo que va a suceder en los últimos tiempos. Porque, como te decía, solamente somos mensajeros. ¿Y mensajeros de qué? De las promesas que Dios nos habló a cada uno de nosotros. Ahora, desde el Génesis, vemos a Dios dando una promesa al hombre y al hombre viviendo bajo esa promesa. Cuando vemos en Génesis 3:15, vemos a Dios que le dice a Adán y Eva: a partir de ahora, ustedes van a vivir de esta manera. Se rebelaron contra mí y de la simiente de la mujer nacerá un niño que va a destruir al enemigo. Y tú tendrás que trabajar y tendrás que esforzarte para vivir. Y lo sacó del Edén. Pero la promesa era que iban a ser un salvador, iban a ser alguien que iba a derrotar a ese enemigo mentiroso. Y cuando llegamos a Génesis 9:8, vemos que Dios le da ahora una promesa a Noé, ¿no? Y en Génesis 9:8, Dios le dice: a Noé, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré jamás toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y a todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Después vemos que sigue la Biblia hablándonos de pactos y de promesas. Y está Abraham y se entera que Dios va a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y entonces Abraham, ¿qué hace? Empieza a interceder porque sabe que en esa ciudad existe un sobrino y su familia. Entonces logra que Dios le prometa que el día que va a destruir esa tierra, iba a sacar a Lot, lo iba a cuidar a Lot. Y así fue. Dice la Escritura que el día que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, se acordó del pacto que hizo con Abraham. Entonces mandó a los ángeles para que tomaran a Lot y lo sacaran de ese lugar. Dice, y después de eso, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre, fuego de toda parte de Jehová desde los cielos, y destruyó todo, ¿no? Pero Dios se acordó de la promesa que le hizo a Abraham y la cumplió. Entonces, Dios es un Dios de promesas y Él cumple sus promesas. Se puede tardar, puede pasar el tiempo, pero Dios las cumple. Por eso también vemos que Dios le habla a Abraham y le hace una promesa que tampoco Abraham pudo ver,
pero nosotros hoy con la escritura en la mano podemos ver que sí Dios cumplió esa promesa de Abraham. Y podemos ver en Hebreos 6:13 y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero Abraham nunca vio la promesa, pero vivió con la promesa y murió con la promesa. Y así sus hijos y sus nietos. Y hoy somos testigos, cada uno de nosotros, que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y esta es la respuesta a uno de los hermanos que nos preguntaba si las promesas de Dios se cumplen todas. Todas. Puede pasar el tiempo y no lo veremos nosotros, pero Dios cumple sus promesas. Volvemos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dios le está haciendo otra promesa a otro hombre. 3:12 dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. El gran yo soy. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se ha de hacer en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano, e heriré a Egipto con todas maravillas que haré con él, y entonces dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Y después nosotros leemos lo que pasó. Después que Dios se manifestó con todas las plagas y murieron los primogénitos de Egipto, las familias enteras ponían en las manos de los hebreos vestidos, oro, riquezas. Todo lo que ellos habían perdido en 400 años como esclavos, ahora la promesa de Dios se estaba cumpliendo en sus vidas. Pero hubieron 400 años que no pudieron ver, no vieron a Dios, pero Dios siempre estuvo. Por eso que es muy importante que no se apague nuestra fe, que no perdamos la esperanza, que no nos desanimemos, porque Dios es fiel y Él cumple cada una de sus promesas. Vemos a Jacob. Jacob sale de la casa de su padre, robando la bendición de su hermano, y sin tener nada, sube un monte, y en ese monte se duerme sobre una piedra, y Dios le da una promesa, y le muestra una escalera, y le muestran ángeles que suben y que bajan, y le dice, un día vas a regresar acá, y vas a también tener grandes bendiciones. Y sabemos la historia. Jacob se fue,
se casó con Rebeca, se casó con Lea, y después sale con hijos, con familia, y un día regresa a ese lugar y pelea con el ángel y Dios le cambia el nombre. Dios es un Dios de promesa que cumple cada una de las cosas que Él nos dice. En Primera de Samuel nos encontramos a Ana, esta mujer que durante 10 años estaba llorando, sufriendo porque no podía dar a luz un hijo. Y ella va, se mete en los secretos de Dios, habla con Dios y Dios le dice, de acá a 9 meses tendrás un bebé en tus manos y ese bebé será para profeta. Y esta mujer a los 9 meses tuvo su hijo, se llamó Samuel y lo entregó para que viviera en el templo y se convirtió en el profeta que Dios usó para ungir al rey David. Dios cumple sus promesas. Todo esto para que nos afirmemos y sepamos que todo lo que está escrito en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no lo escribió un hombre. Y esta es la respuesta a la persona que preguntó, hermana, hermano, no está escrita la Escritura por mano de hombre. Es el Espíritu Santo, Claro. ¿no? Que inspira. Que inspira. Claro. El hombre lo que hizo fue Sí, como sí, un... sí. Como Porque un... si no va a parecer que una pluma en el aire. No. El hombre lo transcribe lo que Dios le dicta. Ajá. Y el libro de Apocalipsis directamente fue Jesús hablándole a Juan. Y Juan transcribía, ¿no? Entonces, qué importante es entender esto. Y hoy, Dios también nos hizo una promesa. Y se la hizo a sus discípulos. Los discípulos no vieron esa promesa, porque los discípulos lo vieron cuando Él partió. Pero hasta hoy estamos esperando que esa promesa se cumpla. Que así como Él se fue, Él va a regresar y va a venir por nosotros. Por eso cantábamos recién, Maranata. Ven, Señor Jesús. Maranata, te estamos esperando, Señor. Tú eres el deseado de las naciones. Tú eres lo que nuestro corazón anhela y esperamos verte, Señor. Y estoy seguro por los acontecimientos que somos esa generación que va a ver al Señor regresar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacía Moisés, lo mismo que hacía Noé, lo mismo que hacía Abraham, lo mismo que hacía David, Jacob. Todos le decían a sus hijos y a sus generaciones, el Señor está con nosotros, el Señor va a cumplir su promesa, Él va a venir y va a pelear por nosotros, Él va a llegar, el Mesías va a venir, y un día el Mesías vino. Lo malo fue que no lo vieron, no le creyeron cuando Él vino. Lo esperaban como va a regresar ahora, como Rey glorioso, pero nunca leyeron bien que decía que el Señor primero vendría como siervo y después vendría como rey. Entonces nosotros hoy entendemos con las Escrituras en la mano que el Mesías vino a cumplir sus promesas y que cumplió cada una de ellas, y esa promesa que falta cumplirse se va a cumplir muy pronto. Él va a regresar y va a buscarnos para que vayamos con Él, y como Él dijo, voy pues a preparar una morada, un lugar donde cada uno de ustedes puedan estar conmigo. Y ahí va una segunda pregunta, ¿y dónde va a ser la morada? ¿En el cielo? ¿En la tierra? La promesa del Señor es, donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. Hemos aprendido un montón de cosas por años. Nos enseñaron, todo lo que hagas acá en la tierra para otra persona va a ser un ladrillito para construir tu casa en el cielo. Cuanto más cosas sirvas y cuanto más hagas aquí en la tierra, más vas a construir tu casa más grande en el cielo. Algunos tendrán una casa cerca de la casa de Jesús y otros que hicieron poquito la van a tener bien lejos. Y algunos hasta predicaban y decían, y capaz que está justo en el precipicio entre el infierno y el cielo. Todas conjeturas que el hombre saca por pensamientos propios y arma un mensaje. Pero la culpa no la tiene quien enseña, la culpa la tenemos cada uno de nosotros, porque no investigamos, no buscamos cada día para ver si es verdad lo que les estamos enseñando o lo que estamos compartiendo. Entonces, nuestra tarea en este tiempo con Paula y cada uno de ustedes que estamos acá es
Hablamos, pero esta noche seguimos leyendo y buscando. Y mañana seguimos investigando. Y si nos equivocamos, el lunes nos llaman y seguimos viendo y comparamos a ver lo que vos decís, lo que yo digo y a ver lo que dicen las escrituras. Hasta que entre todos podamos encontrar la verdad. Por eso le dijo el Señor ahí en Josué, esfuérzate y sé valiente. Y se sacó un mensaje de que necesitamos ser cristianos esforzados y valientes, teníamos que dar todo lo que teníamos que vivir en el servicio y dándolo todo para la iglesia. Y hemos descuidado nuestro trabajo, hemos descuidado nuestros estudios, hemos descuidado nuestra familia por el solo hecho de servir dentro de una comunidad. Y no está mal, porque si la comunidad nos bendice, cada uno está sirviendo y aportando para que se mantenga ese lugar de reunión. De hecho, hoy entre todos ustedes en nuestra iglesia virtual aportaron hablando mientras que conectábamos el audio, orando mientras que podíamos arreglar todo lo que eran las redes. Y entonces cada uno está aportando algo. Y estar aportando a una comunidad es bueno, está bien. Pero lo que Dios quiere no es que seas esforzado y que sigas dando más, sino que lo que Él quiere es que te esfuerces, seas valiente en estudiar la palabra, en entender lo que ella dice, porque solo la palabra te va a bendecir el día de mañana. Y así fue. Josué leyó, se preparó y pudo corregir el error que él había hecho. Él había mandado un grupito pequeño a pelear porque él decía, Dios nos dio la victoria y nos va a seguir dando la victoria. Pero no era así. La escritura enseñaba que tenía que ir Josué con el arca de Dios, juntos, peleando contra el enemigo. Y cuando Josué aprendió esto, cuando Josué dijo, Señor, tienes razón, no es con nuestras fuerzas, sino es que con tu presencia, es con la adoración a ti, fueron y pelearon contra ese pueblito Jai y tuvieron la victoria. Es muy importante tener comprensión y entendimiento de la escritura. No está mal estudiar para ser mejores, tal vez teólogos, doctores, pastores, como vos quieras llamarlo. Pero si lo estudiamos para tener un conocimiento, para discutir y pelear con otro, no sirve de nada. Necesitamos estudiar y prepararnos para que nuestro corazón esté fuerte, esperando el regreso de nuestro Señor y poder, a través de su Espíritu Santo, poder bendecir a aquellos que todavía no le conocen. Porque esa es nuestra tarea, ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Ahora, podemos leer, podemos escuchar, podemos conocer de memoria, pero tenemos que vivir lo que la palabra dice. Por eso que ninguno de los que recibieron la promesa salieron de Egipto, estaban en el desierto, ninguno de ellos pudo llegar a ver la promesa, sino una generación que nació en el desierto, una generación que pudo ver lo que realmente era Dios para ellos. Quería justamente leer, pero antes de ir a Josué 23, quiero que repasemos esto que Nelson decía, porque es sumamente importante, y esto es lo que Dios hace a través de la Escritura, mostrarnos que las palabras de los profetas se iban cumpliendo, y nosotros vemos en el Nuevo Testamento que van citando las Escrituras del Antiguo, porque esto también es una forma de decir, hermanos, miren que lo que Dios dijo en la antigüedad se fue cumpliendo, y esto nos da a nosotros la esperanza y la garantía de que todo lo que Dios habló es sí y es amén, ¿no? Entonces Josué 1, en el verso 6, vamos a ir del verso 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
O sea, no somos prosperados por decir soy fuerte y valiente, somos prosperados cuando no nos apartamos de la palabra de Dios y la guardamos, ¿no? Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, es ahí cuando nosotros somos prosperados en todas las cosas, cuando podemos guardar la palabra que nos fue dada. Y dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez se lo recuerda el Señor. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y dice que Josué fue obediente y el capítulo 23, en el verso 14, me gusta mucho esta palabra porque vemos que pasó toda la trayectoria de Josué. Desde ese momento en que Dios lo desafía a ser esforzado y valiente en guardar la palabra, sucede todo lo que sucede y llegando al final dice Josué 23:14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Entonces Josué, que es quien recibe el desafío de parte de Dios de guardar la palabra porque había una promesa, es el mismo que ahora al final le dice al pueblo, ven, no faltó ninguna palabra de todas las promesas que Dios nos hizo, Dios cumplió con todas. O sea, él mismo es un testimonio de que lo que Dios había dicho, Dios lo había cumplido. Y esto a nosotros nos tiene que desafiar también, ¿no? Para decir, bueno, vamos a guardar la palabra de Dios porque sus promesas son verdad, son sí, son amén para nuestras vidas. Y no vamos a Dios solo porque nos va a bendecir, sino que sabemos que en obedecerle la bendición va a venir y no nos tenemos que preocupar. Muchos tal vez corrimos en algún momento por alcanzar las bendiciones de Dios. Hoy entendemos que no se trata de correr por las bendiciones, sino de correr por guardar su palabra, guardar lo que el Señor nos habló, y entonces tenemos la paz y la seguridad de que así como Josué lo dijo, Dios cumplió con todas sus promesas. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, nunca va a faltar a nuestras necesidades, nunca el Señor va a fallar. Entonces, esa es nuestra confianza. Entonces me gusta porque acá tenemos un testimonio de primera mano, ¿no? Josué no está contando algo que le contaron, sino algo que había experimentado en su propia vida. Amén. Vamos más y vamos a amar a esas promesas de Dios y no al Dios de la promesa. Entonces ahí nos llenamos la cabeza y el corazón, nuestro corazón se empieza a endurecer, ¿no? Empezamos a dudar y la incredulidad empieza a crecer, ¿no? Y no lleguemos a esa instancia, porque como decía hace rato Hugo, si Dios no nos responde, porque su silencio también habla. Es una respuesta. En su silencio Él también está haciendo. Yo me imagino, no sé, me viene a la mente, quizás muchos lo han usado este ejemplo, cuando estamos estudiando en una carrera, en la escuela, los que estudian, cuando estamos en un examen, cuando estábamos haciendo un examen, todos estaban en silencio, hasta el profesor estaba en silencio, esperando que los alumnos, el alumnado, respondan las preguntas, ¿no? Pero el profesor estaba en silencio, no estaba hablando. Y eso no quiere decir que no estaba enseñando, y eso no quiere decir que no estaba haciendo nada. No, sino estaba esperando que los alumnos completen su examen para saber en qué condiciones estaban. Y a veces el Señor con nosotros también hace ese silencio. Gloria al Señor por ese silencio, ¿no? Pero eso no quiere decir que Él no es cumplidor, que Él no va a fallar. No, todo lo contrario. Todo lo que Él hace para nosotros es bueno, y todo lo que Él hace es porque Él es fiel. Y cuando dice fiel acá, en el versículo 9 del capítulo 1 de 1 Corintios, no solo porque comienza el texto con una F de mayúscula, sino porque es el único que es fiel. Porque yo creo, no hay ninguna persona en el mundo que diga yo soy fiel. No, en algún momento nos debíamos, en algún momento hemos sido infieles.
en algún momento, de alguna palabra, por obra, por omisión, pensamientos, algún deseo, pequeño, grande, en algún momento no somos fieles. Pero acá la palabra nos dice que Él es fiel. Él es fiel y poderoso para cumplir su promesa. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Nancy. Correcta explicación. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta que hicieron. Entonces, si Dios da, ¿Dios también puede quitar? ¿No? ¿Qué opinan? A ver, está abierto, no importa, Hugo, para que contesten. Si Dios da, ¿Dios también puede quitar? Y nosotros vemos en la Escritura que sí, ¿no? Está muteado. Acompáñennos, Hugo, así hablamos entre nosotros. Y cualquiera que quiere desmutear y también puede contestar, ¿no? Porque la pregunta es abierta. El hermano que la hizo la hace para que la contestemos entre todos. Y la respuesta que yo encontré es lo que dice la Escritura. Cada vez que el pueblo de Israel se alejó de Dios, le venía pobreza, le venía cárcel y le venía muerte. Porque era la única forma que después el pueblo levantaba los brazos y decía: Dios, perdónanos, vuelve a nosotros, danos un libertador. Y ahí viene Moisés: Señor, estamos acá en Babilonia, sácanos de este lugar. ¿Y qué se acuerda? Y ahí vamos de nuevo a las promesas, que bien venimos hablando, ¿no? Daniel se acuerda de la promesa que Dios le había dicho al pueblo a través del profeta Jeremías. Serán 70 años que estarán en Babilonia, pero cuando termine el último año, Dios los va a sacar del cautiverio. Por eso que Daniel estaba y hace los cálculos y dice: Señor, voy a ayunar, porque se está cumpliendo el tiempo. Pasaron los 70 años. ¿Y qué hizo Dios? Dios mandó al rey Darío con todos los recursos para que se cumpliera esa promesa de que el pueblo volvería a Jerusalén. A mí me gusta mucho cuando veo que una oración no tiene respuesta, o que no es lo que yo estoy esperando, o que Dios parece que dice que no. Me gusta pensar, recordar este versículo de Santiago 4, ¿no? Dice Santiago 4:3: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otra versión dice, por ejemplo, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ahí Hugo te lo está buscando. ¿No? ¿Cómo dice? Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. O sea, ni siquiera es deseos buenos, porque inclusive al pedir para ellos o para el prójimo, el Señor dice: sí, te lo voy a dar porque es algo que les conviene. Por eso siempre yo lo resalto. Muchas veces cuando no recibimos es porque no nos conviene lo que estamos pidiendo. No es que estamos pidiendo con mala intención, pero el Señor sabe, siempre está un paso, 10 pasos, 100 pasos adelante de lo que nosotros vamos a pedir. Entonces, antes de darnos para que nos haga daño, Él prefiere decir: no les voy a dar porque eso va a hacer de que se alejen. Porque hace rato cuando yo les comentaba lo que les decía de las promesas, por ahí nosotros lo que pedimos no está escrito como promesa. Muchas veces dice el Señor: no les voy a hacer faltar nada. La palabra del Señor dice de que a su pueblo nada le va a faltar. Y por ahí el deseo de uno es decir: necesito cambiar mi carro, tener mi auto 0 kilómetros. Y el Señor dice: pero no estás en condiciones de tener un auto de tal precio, prefiere darte algo mucho más que te convenga. Entonces, por ahí malentendemos esa necesidad de decir: el Señor nos va a dar lo que nos hace falta, no muchas veces lo que deseamos. Porque ahí es donde entra justamente lo que decía Paula: son para malos deseos. Entonces eso hace de que nos alejemos del Señor. Me gusta eso, porque nos hace reflexionar en que muchas veces estamos orando, tratando de, no sé, torcerle el brazo a Dios, ¿no? De que Él haga lo que nosotros estamos pidiendo, y
y ya hemos hablado de esto, ¿no? Que empezamos a decretar y a declarar, y resulta que estamos decretando y declarando algo que no tenemos derecho. Lilia, como nuestra abogada, podrá decirlo mucho mejor que yo. El decreto es algo que solo aquel que juzga puede hacer. O sea, yo no puedo mañana decretar y sacar una ley que diga, porque no tengo los derechos para poder hacer eso. Y el único que tiene derecho es Dios. Y a veces nosotros, decretando algunas cosas, estamos queriendo decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y entonces el Señor dice, están pidiendo y no están recibiendo porque están pidiendo mal. Están pidiendo para satisfacerse a ustedes mismos, pero no están pidiendo conforme a mi propósito. Entonces, eso también es algo que debemos todos, todo el tiempo revisarnos, ¿no? ¿Cómo estoy pidiendo? ¿Estoy pidiendo conforme a mi deseo? ¿Estoy pidiendo para satisfacer mi deseo personal? ¿O estoy pidiendo conforme al propósito que Dios tiene con mi vida, con mi familia, como decía Hugo, ¿no? Con mi casa, ¿estoy pidiendo para qué? ¿Para un placer personal o estoy pidiendo para que lo que haga tenga propósito también desde la eternidad, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, hay que orar más, es falta de fe. No, es que estamos pidiendo mal, ¿no? Es simplemente que estamos pidiendo mal. Entonces, qué importante es aprender a orar conforme a la palabra, aprender a orar conforme a lo que está en el corazón de Dios. Para esto, ¿cómo lo sabemos? Como decía Nelson al principio, la única manera de tener entendimiento de qué es lo que está en el corazón de Dios, qué es lo que Dios anhela de mí, qué es lo que Dios ama, es leyendo la palabra. Porque no hay otra forma, ¿no? No existe esto de que, bueno, el pastor se prepara en la semana, prepara el mensaje y me lo trae. Entonces yo le decía a Nelson, el error no fue de quien nos enseñó, el error fue nuestro, porque si yo voy y me siento en el asiento muy cómodamente el domingo, ¿no? Y recibo lo que el pastor preparó de mensaje, yo como esa comida, como lo que me sirvieron en el plato, me vuelvo a mi casa y hasta el otro domingo espero que me vuelvan a servir otro plato. Pero yo no hice nada para preparar mi propio alimento, ni tampoco llegué a mi casa e hice, como decimos siempre, como los de Berea, que buscaban en la Escritura a ver si lo que Pablo había enseñado estaba en la Escritura, y ellos tenían nada más de Génesis a Malaquías, no tenían otra cosa, ¿no? Entonces, si yo no hago eso, si yo no me preocupo por mi comida, mi alimento, no puedo acusar a aquel que me enseñó el domingo algo, porque yo no me preocupé. Entonces, y tal nosotros, vez... Paula, perdón, y nosotros la tenemos más fácil en esta época, en este tiempo, porque tenemos la palabra, tenemos la escritura Claro. impresa. En la época, la otra vez mencionabas lo de Abraham. Abraham nunca había leído la Biblia, nunca había leído nada, nunca vio que Dios o algún profeta haya resucitado de los muertos, o él presenció, o a él le contaron. Él confió. Él confió y conocía la esencia de Dios. Y aún así, con todas las pruebas que Abraham pasó, porque en la Biblia hay 7, desde que el Señor le dice que tome a su parentela y toda su casa y se vaya de ese lugar, de ahí hasta la última prueba, que es una de las peores, de entregar a su hijo, son 7 pruebas. Pero para los judíos, Abraham pasó por 10 pruebas. 3 no figuran en la Biblia, que se alega de que es en lo moral, las pruebas que pasó Abraham, las 3 que no figuran en la Torá. Las 7 que nosotros vemos en la Biblia no eran simples pruebitas, no era ir a la reunión un día de mucho frío como hace ahora, o llovía, o hacía mucho calor como están los hermanos en México, ahí en Centroamérica. No, una es, toma tu casa, tu parentela y vete. ¿A dónde? Yo agarré todo, Abraham se fue. O sea, si a alguien se le cruzaba a Abraham en medio del camino y le preguntaba, ¿a dónde vas, Abraham? No sé, Dios me dijo, Jehová me dijo, pero está re chapita, está re loco. Él tomó y cumplió esa ordenanza. Después, para peor, circuncidarse. O sea, cuando el Señor le dice, Abraham, te tenés que circuncidar, bueno, pero lo tenés que hacer vos. O
O sea, ustedes imagínense, ¿no? Esas pruebas que ha pasado este hombre, yo la verdad, después con su hijo, que encima no solo clavarle un puñal en un altar de un muchacho que sabemos, ¿no? La palabra nos enseña que no era un nene, no era un infante, si ya era un hombre grande, era quemarlo, porque el Señor le pedía holocausto, no le pedía que solo le clave un puñal, no es que iba a bajar un ángel, iba a decir, bueno, ya tenés tu hijo preparado, listo, ahora yo vuelvo, no, tenía que quemarlo, porque el holocausto era eso, la presencia del sacrificio, tenía que llegar a la presencia del Señor como un olor, era el humo. O sea, imagínense de tremendo todo eso. Y él, calladito, lo hizo. Obvio que la Biblia no resalta la actitud emocional de Abraham. No nos muestra, porque el Señor sabe, ¿no? Y nosotros también sabemos, como padres, lo que debe haber estado pasando en ese momento. Pero ¿qué resalta? Que Dios le mostró todo esto a Abraham porque sabía, y ya lo conocía también, creo, ¿no? Yo digo que el Señor ya sabía lo que Abraham iba a hacer. La fidelidad que Abraham tenía hacia el Señor, y lo conocía, su esencia, eso yo recalco y viene trabajando hace rato esta parte, ¿no? Porque inclusive en Hebreos, sí, Hebreos creo que donde hablan sobre el capítulo 11, ¿no? Sobre la fe, ahí también resalta que dice que Abraham, creyendo que Dios le iba a resucitar de los muertos a su hijo. O sea, pero no había evidencia anteriormente. Y Abraham creía en ese Dios que da la promesa. Sabía que él iba a cumplir esa promesa, aunque nunca la había visto, nunca la había experimentado, pero nosotros ya tenemos evidencia. Y si uno habla con hermanos cristianos, y uno va a recibir experiencia de que las cosas que Dios ha hecho en su vida, cada uno, transformaciones, sanidad de enfermedades. Dispuso su corazón para hacer a lo que el Señor le agradaba. Él dispuso no contaminarse con la comida de donde él estaba. ¿Para qué? Porque eso iba a hacer que sea diferente y que pueda tener una mejor comunión con respecto a lo que Dios les estaba pidiendo. Y con lo que les decía anteriormente, tenemos que entender que nosotros hemos sido creados, como dice en Efesios 1:6, que es lo que a Dios le agrada. ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Para alabanza de la gloria de su gracia. El Señor nos creó Amén. para alabarlo. Nosotros tenemos que ser esos instrumentos de alabanza para mostrar su gloria, para mostrar su fidelidad, a pesar de, muchas veces, como decía Nancy, no recibir lo que quizás nosotros creemos que nos conviene. A veces pedimos cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, agradable en el sentido de decir, como decía en Santiago, por ahí esos malos deseos. A veces, como dice la palabra, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. A veces nosotros decimos, no, pero lo hago con un corazón. No, a veces quizás la intención no es que sea de mal, pero a veces lo que se obtiene a través de eso, lo que sucede después, es lo que termina convirtiendo en malos deseos, en malos propósitos con lo que uno pide. Y Dios dice no, y a veces esos silencios son lo que tenemos que aprender a escuchar de parte de Dios. Como decía, hay veces que el Señor nos va a dejar. Vamos a pedir, porque no pedimos bien. Entonces, el momento en donde escuchamos la voz de Dios a través de su palabra y pedimos en base a lo que está escrito, el Señor ahí es como dice, no tengo otra que cumplir porque yo lo dejé escrito y es algo que yo firmé. Amén. Entonces, ahí es donde el Señor, es como que lo obligamos. Y dijimos, bueno, listo, el Señor va a tener que cumplir, pero siempre cuando es con un corazón agradecido y en alabanza y honra para Él, porque la gloria se la tiene que llevar a Él, no por mérito propio. No es que si yo hago, ayuno tanto y hago tal cosa, Dios me tiene que dar, no. Es muchas veces que es lo que sucede acá, trayendo a colación con nuestro país.
Uno escucha continuamente, tengo derecho a esto, exijo porque es derecho, me tienen que darme. ¿Y dónde está la obligación mía? ¿Cuál es lo que yo tengo, nuestro deber? Entonces a veces pedimos cosas y nosotros no estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde. Los milagros suceden cuando nosotros le creemos a Dios y Dios actúa. ¿Por qué? Porque creemos que Él lo puede hacer. Dios lo va a hacer si Él quiere, creamos o no creamos, pero el Señor necesita y pide que nosotros le creamos a Él. Entonces Él ahí es como que dice, bueno, yo sé que ustedes confían en mí y lo puedo hacer. Y Él nos va a dar, como sostengo, va a hacer lo que siempre nos convenga más. Amén. Justamente eso dice Génesis 18, 19. Justo tiene que ver lo que está diciendo Hugo y lo que decía Nancy acerca de Abraham. Me gusta tanto este versículo porque nos deja ver eso, ¿no? Que no se trata de nosotros, sino que se trata de su fidelidad. Y dice, porque yo sé, hablando Dios acerca de Abraham, dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, y estaba sucediendo lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y después dice, a ver si era el versículo anterior, sí, el anterior, el 17 decía, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. O sea, había una promesa que Dios le había hecho a Abraham, había un pacto que había hecho con él, y le había dicho, bueno, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, ¿no? Y vas a tener una descendencia grande, ¿sí? Como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Estaba la promesa. Pero ¿por qué dice que Dios le hace esa promesa a Abraham? Porque como Nancy nos dijo, acá lo dice la palabra, ¿no? Dios sabía que Abraham iba a hacer que toda su familia guardara los mandamientos de Dios. Dios ya sabía eso. Entonces dice, bueno, le puedo dar esto porque sé que lo va a hacer. Y cuando Dios dice esto, todavía no estaba toda la herencia de Abraham, ¿no? Todavía no estaba todo lo que leemos después. Y sin embargo vemos luego el cumplimiento de esto, que como Nancy decía, Abraham nunca había leído, nunca había entendido nada, solo sabía que tenía que obedecer una orden. Y esto es lo que Dios dijo de Abraham. Yo sé que Él va a hacer que su casa guarde mi palabra, guarde mi ley, mis mandamientos, ¿no? Que para mí siempre fue un desafío esta palabra. Y yo digo que el Señor me pueda mirar y diga, yo sé que Paula va a hacer que después de ella todas sus generaciones me sigan, ¿no? Es un desafío, es decir, que el Señor confíe en que yo voy a hacer que guarden sus caminos, ¿no? Que el Señor pueda tener esa confianza. Nancy, tenés muteado. Ay. Sí. Perdón, antes que para darle lugar a Lilia, que también hace rato tiene la manito levantada. A mí también me sorprende esto porque Abraham vio la tierra prometida, Abraham vio la ciudad, no, yo digo que vio la nueva Jerusalén. Y sabemos que Abraham era el hombre más rico en ese momento, pero nunca se compró una casa, nunca se compró una montaña para decirme voy a hacer mi chalet, mi country, mi castillo, nunca. Fue nómade, vivió en carpa. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ir hasta esa tierra, esa ciudad que él vio, porque Dios se lo había mostrado. Y yo digo, no, nada, esto me explota el pecho, porque digo, veamos nosotros también la nueva Jerusalén, veamos esas promesas del Señor. Amén. Wow, amén, ¿no? Amén. Porque quizás no vamos a ver el coche último modelo, quizás no vamos a ver la casa propia, o quizás, no sé, no vamos a tener eso que anhelamos, pero confiar con todo nuestro ser que aun cuando nuestra vida termine, ¿no? y vamos a esa nueva vida, amén, porque es una nueva vida, lo vamos a ver y nos vamos a encontrar con él, ¿no? Amén. Y que no nos aferremos como Abraham no se aferró a las cosas de dice Berta, Abraham fue un buen mayordomo, pero también fue obediente y fiel. Amén.
Eso es tremendo. Nancy, vamos a dejar a Lilia a ver qué quiere decir y ya, pero es tremendo lo que nos acabas de decir. No tenía ni casa ni coche. No se le escucha. ¿Se escucha ahí? ¿Ahí? Sí. Sí. Ahorita la pastora Paula sí se escuchó, pero el pastor como que está un poquito retirado, ¿no? Ah, ahí bueno. vamos. No, yo decía que tremendo lo que acaba de decir Nancy, porque no lo tenía visto de esa manera. Abraham caminaba viendo a la Jerusalén, viendo la ciudad, Hebreos habla de eso, ¿no? y por eso él no se detenía frente a nada, no se establecía, era un nómade, no compraba algo propio, sí hacía negocios, pero nada lo retenía. Él iba caminando hacia lo que nadie conocía. Y esto es poderoso porque nos deja una enseñanza. Hoy nosotros tenemos que caminar igual, que nada en la tierra me ate, sino que mis ojos tienen que estar puestos en el regreso de nuestro Señor. Lilia, ¿qué nos querías compartir? Gracias Hugo, gracias Nancy. Y para que quede también ahí registrado a los que anotan, Hebreos 11:8 habla de esto que Nancy decía, ¿no? Que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y heredero. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la Jerusalén celestial. Entonces, eso era lo que él sabía, que no lo vio físicamente, pero era la promesa, ¿no? Y esa es nuestra promesa también. Vamos, Lilia, que... Sí, pastora, yo quería referir lo que ustedes están explicando en Hebreos 10:36, ¿por qué no recibimos puede ser que no recibimos la promesa? Aquí nos pone dos requisitos. Uno, tener la necesidad, dice, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Wow. O sea, tenemos que ser pacientes y, sobre todo, hacer la voluntad de Dios. Eso requiere nuestra obediencia a la que nos ha dado para poder recibir la promesa. Pero a mí me llama mucho la atención y quiero que me ayuden en eso, que siempre he tenido esa inquietud. En Hebreos 13, donde dice, todos estos murieron en fe. Después de hablar de la fe de Abraham y todo esto, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Y aquí va respaldado lo que está diciendo la hermana Nancy, pero habiéndolas vista y aceptado con gusto desde lejos. O sea, ellos vieron algo invisible, como Amén. dice Berta también, Amén. confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en mismo Hebreos 11, en el versículo 39 dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Entonces yo digo, ahí se refiere tal vez a la promesa de que dicen, no recibieron la promesa, será a ver de nuevo a Cristo, ¿verdad? O simple y sencillamente ellos creyeron, ¿verdad? Mantuvieron firme su confesión de fe y solo vieron a lo invisible y no se vio manifestado aquí en la tierra, Sí. lo que ellos buscaron. Sí, porque el verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, ¿no? No sé, voy a mirar ahora cómo dice la otra versión. Y dice, por ejemplo, la NBI dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. A ver, otra versión, la traducción al lenguaje actual. Dice, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos hayan hecho perfectos a nosotros. Es un poco esta promesa del pacto con Israel y con los gentiles, porque en Abraham dice que iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y esto es la inclusión de los gentiles a el pacto que Dios hacía con Israel. Que es Jesucristo, ¿no? Entonces, y esa tierra prometida que entendemos, como Nancy decía, que es esa Jerusalén celestial, ¿no? Ahora, esa es nuestra ciudadanía. Esto me lleva a ver
una frase que vos siempre decís, Paula, no es para, es por. Es que, Pastora, usted no se le escucha, pastor. Hoy no quieren que hable. Se le escucha bien. Ahí, ¿No? ahí sí, ahí Un sí. poquito mejor ahí, pero se le escucha mejor a la pastora. Bien, bueno, lo que estaba diciendo es que es algo que nos lleva a ver que Abraham no pensaba para él, sino por Dios. Él todo lo que quería hacer era agradar a Dios, no buscaba lo propio. La única vez que buscó lo propio, se equivocó, que fue querer darle una mano a Dios haciendo un hijo que Dios le había prometido. Pero cuando él aprendió eso al entregar a Isaac, como nos enseñaba Nancy recién, él a partir de ese momento, todo lo que hizo fue para Dios, ya no para él. De hecho, la circuncisión de la que Nancy nos hablaba fue justamente por esto que Abraham... ¿No se escucha? Abraham, como nos decía Nancy, tuvo que hacerse esta circuncisión justamente producto de haber hecho él, como a él le parecía, el plan que Dios tenía, ¿no? Quiso intervenir en la promesa de Dios y decir, bueno, resolvámoslo porque se está tardando la promesa. Entonces, ¿qué hizo? Sara le da a su sierva para que tenga un hijo y de ahí nace Ismael. Y sin embargo, aunque es el primogénito, Dios dice que el hijo de la promesa es Isaac, ¿no? Cuando todos sabemos que la promesa y la herencia era para el primogénito. ¿Por qué? Porque Dios no considera a Ismael, no, sí que lo considera porque vemos que le da una promesa a su mamá Agar para Ismael, pero no lo consideraba el hijo de la promesa, porque lo que Dios quería hacer era que Sara concibiera, porque Sara era una mujer que no podía concebir. Entonces Dios quería que el hijo de la promesa fuera un milagro, no una manito que Dios le dio que Abraham le dio a Dios para resolver la promesa, ¿no? Y esto nos pone a nosotros en ese lugar también. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una promesa y nosotros queremos ayudar un poquito a Dios haciendo algo, interviniendo para que la promesa se acelere, ¿no? Y entonces caemos seguramente en un error. Nosotros les contamos muchas veces a los hermanos en el comienzo de la pandemia que una vez estábamos en medio de una situación económica muy difícil, saliendo de la enfermedad de Nelson y las deudas que esto nos había generado, y entonces nos pasó algo y fue que llegó un mail a la casilla diciendo que tal banco nos quería dar un préstamo, ¿no? Y era con unas condiciones buenísimas y era como, dijimos, uy, es una bendición. Y entonces dijimos, es una manera de pagar rápido todas las deudas que tenemos. Pero nunca le preguntamos al Señor si eso realmente era una bendición, y no lo era. No. Porque nos trajo tantos problemas, ese préstamo, tantos problemas, que fueron mucho más grandes los problemas de ese banco que de los 10 bancos que teníamos deuda, ¿no? Y entonces dijimos, esto no fue de Dios. Y nosotros quisimos acelerar el proceso porque no aguantábamos más tener deudas, que los bancos nos llamen y toda esa situación, y quisimos apurar el proceso. ¿Y qué hicimos? Intervinimos nosotros con nuestra idea y por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó con Abraham. Sara dijo, ya sé, yo no voy a quedar embarazada nunca más, la promesa no se está cumpliendo y hay que cumplir la promesa, aceleremos las cosas, agarrá a mi sierva y tené un hijo con ella. Y entonces Dios le tiene que decir a Abraham, tenés que circuncidarte, porque ese hijo no fue el de la promesa. Hiciste las cosas por tu cuenta. Ahora yo quiero cumplir yo la promesa haciendo algo sobrenatural. Y ahí es donde nosotros vemos, como nos decía Hugo antes, que cuando Dios interviene, hace las cosas de un modo que nosotros no nos podemos ni imaginar y que nosotros no lo podríamos hacer nunca. ¿Por qué? Porque así la gloria se la lleva el Señor. Si nosotros intervenimos y usamos un método humano, al final la gloria es nuestra, ¿no? Porque decimos, ya lo resolví, ya está, ya lo solucioné, y entonces la gloria es nuestra. En cambio, Dios quiere hacer algo que sea sobrenatural, que nos exceda a nosotros mismos y digamos, esto no pudo salir de nosotros, esto fue el Señor, ¿no? Wow. Bueno, uniendo lo que estamos hablando a la próxima pregunta es,
¿Cómo vemos la parábola del hijo pródigo? Porque muchos hablan de que es una parábola para Israel y no para nosotros. Por años nos enseñaron que el hijo pródigo es aquel que se fue y lo malgastó todo y lo perdió, y regresa a la casa del padre arrepentido, y el padre le pone el anillo, le devuelve la tierra, todo, pero su hermano que se quedó, hizo todo bien, no lo quiso. Entonces, ¿cómo hoy nosotros estamos viendo las Escrituras, viendo a Israel en medio de todo lo que Jesús decía y hacía como judío? ¿Cómo vemos esa parábola? Entonces, la pregunta más que nada es, ¿por qué el hijo pródigo no podía comer la comida que estaban ahí? Y la respuesta uno es, porque era judío. ¿Qué comida? La que le habían dado cuando perdió todo, lo mandaron a cuidar a los cerdos y no comió la comida que le Él estaban dice dando. que él deseaba comer la comida de los cerdos, pero nunca dice que la comió. No, no la comió. Claro, por eso, pero porque Ahora, era algo... ¿y por qué no lo comió? Bueno, la respuesta es, no se comió esa comida por más que se estaba muriendo de hambre, no porque era una comida ofrecida a los ídolos, no porque era una comida que si la comía le iba a caer mal, sino que él sabía por enseñanza de que no tenía que comer eso. Jesús le estaba diciendo eso porque Jesús le hablaba a judíos, y los judíos no comen esa carne por una ley que Dios le dio al pueblo. Ahora, la pregunta en sí, ¿cuál es? ¿Por qué no se comió esa comida que le sirvieron? Si tenía hambre, No, ¿por no qué? le sirvieron, él estaba entre los cerdos, pobre. Bueno, pero ¿por qué no comió esa A él no comida le sirvieron nada. y se moría de hambre? Porque muchas veces hay personas que cuentan historias que comida trabajada, ahí va la pregunta, comida trabajada y que le tiran la puerta de la casa y se nota que es todo un trabajo de un banda y echa al enemigo, y esa persona sale, se lo come y no le hace nada. Tal cual, Berta. Y esa comida, como hoy se dice, no era kosher. Era una comida que era para los cerdos. Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Esa situación difícil lo hizo ver lo que había en la casa del padre. O sea, Jesús, la explicación que dio, la dio para que entiendan que el padre tiene una comida que ellos no están comiendo. El pan de vida que es Cristo. Ahí vamos. Claro. Entonces la enseñanza que Jesús da de la parábola tiene muchos caminos. Una, para que el pueblo que estaba ahí entienda que Él era el pan que no estaban comiendo. Que estaban comiendo un montón de comidas que le habían tirado, pero que si volvían al Padre iban a tener la comida que ellos podían comer. ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. Se cortó la otra computadora entonces. Bueno, entonces la pregunta es esa. Cuando vuelve al Padre y está el hermano que no lo quiere, ¿está hablando de Israel o está hablando de los gentiles que ahora en este tiempo están volviendo a Israel, y los gentiles con Israel chocan muchas cosas? Qué matete que se me hizo. Se me complicó la pregunta. Ah, bueno, la pregunta no es, entendí la pregunta. la pregunta es, Jesús, cuando les hizo la parábola, ¿se refería a este tiempo o a los judíos que estaban A ahí? ver, si nosotros vemos, toda la palabra la podemos aplicar a situaciones de nuestra vida, claro que sí. O sea, toda la palabra es viva, entonces siempre va a tener vida para que actúe en nosotros. En sí estaba dirigida al pueblo de Israel, porque el Señor dice que Él vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no es que Él vino a los gentiles, Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo tenemos que tener clarísimo nosotros, ¿no? Entonces, después, por adopción, por misericordia, el Señor nos injertó en ese plan, pero el plan original era para ellos. Entonces, cuando el Señor les habla, lo que está haciendo es llamar la atención de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El hermano mayor serían los de Judá, los que supuestamente eran los únicos que siguieron guardando la ley, los judíos, ¿no? Y el pródigo son las 10 tribus dispersas entre las naciones
que son las que tienen que volver a guardar la ley. Para ellos era la parábola. ¿Nosotros la podemos aplicar a nuestra vida? Eso. Claro que sí. O sea que nos enseñaron muchas veces esa parábola para algo personal y no era para el momento, era para algo futuro. También, por ejemplo, nosotros usamos siempre el texto de Ezequiel que habla de los huesos secos y nosotros le ponemos 1000 aplicaciones a esa parte de la escritura. Sin embargo, eso está hablando de Israel. O sea, es específicamente Wow. una profecía para Israel. ¿Que la podemos aplicar? Y claro que sí, porque la palabra es viva y le vamos a encontrar un sentido, pero en realidad esa profecía fue directo para Israel, ¿no? Bueno, esa pregunta viene con la pregunta original que es, ¿somos todos iguales para Dios? Eh, a ver, es ambigua la pregunta. A ver, Eh, ¿Dios nos ama a todos? Tenemos la misma condición de hijos, Sí. de pueblo de Dios, de familia de Dios. Eso sí, no hay judío, Pablo lo explica, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer, no hay diferencia. En ese sentido, somos todos hijos de Dios. Cuando el Señor nos llame a su presencia, no va a llamar pastores, líderes, músicos, no, va a llamar a sus escogidos, a sus hijos, a los que decidieron seguirle, seguir sus pisadas. Eso por un lado. Ahora, iguales en el sentido de individuos, no, porque el Señor a cada uno, Él nos formó distintos, con distintas características, distintos dones, distintas capacidades, que tienen que ver con el propósito que cada uno debe cumplir en este mundo, ¿no? Amén. Y tengo varias más, pero son muy largas para contestar y ya se hizo la hora. Y tengo una más que entonces, ¿nos vamos a reconocer en el cielo? Entendemos que sí, nos vamos a reconocer. Obviamente, como dice la Escritura, no habrá relación de pareja porque no habrá procreación en nuestros cuerpos de gloria, ¿no? Entonces, yo sabré que Nelson fue mi esposo en la tierra y conoceré quién fue aquí, pero ya no va a haber una relación matrimonial porque dice, no se casarán ni se darán en casamiento, dice la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido no, pero sí sabremos quiénes éramos, porque no, el Señor no nos va a cambiar la fisonomía, no nos va a cambiar eso, porque seguimos siendo lo que Él creó para su gloria. Bueno, eso entonces también contesta a la pregunta que si me divorcié o quedé viudo y me volví a casar y formé otra familia, ¿con quién estaré en la eternidad? Es que en la eternidad vuelvo a decir, vamos a saber que las personas fueron importantes en nuestra vida y qué vínculo tuvimos con las personas, pero ya desde un cuerpo y una mente transformados en gloria, por lo cual no va a haber celos, no va a haber envidias, no va a haber malos recuerdos, no va a haber angustia. Entonces, nada de eso va a estar en nosotros. Hoy es muy difícil que lo comprendamos. Con esta mente que tenemos hoy es difícil entenderlo, pero esa va a ser la realidad. O sea, yo no voy a decir, esta era la ex de mi marido, no, porque no, eso no va a estar, ¿no? Esos sentimientos que son producto del pecado, de la caída en el Edén, no van a estar. Y la última de todas es, sí, ¿cómo voy a ver a Jesús? ¿O cómo puedo ver a Jesús? En realidad la pregunta es, ¿cómo puedo ver hoy a Jesús? Cuando estoy sirviendo en una iglesia, cuando estoy sirviendo en algún lugar, ¿cómo puedo ver a Jesús? Cuando levanto mi mano y le recibo como Señor de mi vida, ¿en qué momento yo puedo ver a Jesús? Pero Ver a Jesús en mi vida, que esté en mi vida. La pregunta fue así, ¿cómo puedo? No está la persona, pero es, ¿cómo podemos ver hoy a Jesús? Sirviendo, cuando una persona levanta la mano y dice, yo creo en Jesús. Ahora, igual podríamos dejarla para otro momento, pues si la persona no está, listo, claro, listo, pero, listo. O sea, ¿cómo puedo verlo? Quiero entender si la pregunta le está haciendo desde un sentido físico o desde un sentido de que se manifieste en mi vida.
O sea, Ajá. No, yo creo que el sentido más que nada por es, eso, si cuando yo te... para cuando la No, está persona bien, esté. pero queda grabado y lo va a escuchar. Cuando yo estoy sirviendo en una iglesia, cuando yo estoy sirviendo, haciendo algo para otra persona, si yo de esa manera estoy haciéndolo para Jesús, Ah, entonces es otra la pregunta. claro. Bueno, La he dejado para... sí, reformulémosla y cuando entendamos, por ahí va a ser mejor que respondamos lo que la persona preguntó, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No.